Recuerdan que en julio de este año 2021 un grupo de mercenarios colombianos asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Bueno, meses después, una investigación de Bolivia reveló que al presidente boliviano Luis Arce también trataron de asesinarlo antes que asumiera el cargo, así como lo escuchan. Y adivinen quiénes están involucrados, pues los mismos mercenarios que actuaron en Haití, o al menos el reclutador de los sicarios que actualmente está detenido en ese país caribeño. Las pruebas presentadas el pasado 18 de octubre por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, detallaron todo un modus operandi que cada vez está siendo más común en esta parte del mundo, aquí en Latinoamérica. Lo impresionante es el silencio cómplice de la llamada comunidad internacional y los organismos multilaterales. No hay pronunciamiento alguno. ¿Se imaginan si esto ocurriera en España, en Francia, en Estados Unidos o en cualquiera de esos países del primer mundo? El escándalo no sería normal. El punto común es que estos mercenarios colombianos fueron entrenados en Estados Unidos, en el Comando Sur, y son contratados por empresas privadas vinculadas a los organismos de inteligencia o organismos militares estadounidenses. Mercenarios a la carta, caso Bolivia. Pongamos el punto en la I. En Bolivia hubo un intento de magnicidio. Esas han sido las declaraciones realizadas por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien en octubre pasado reveló detalladamente mediante pruebas el intento de magnicidio orquestado por el gobierno de facto de Yanine Áñez contra el presidente boliviano Luis Arce Catacora. El plan de asesinato estaba encabezado por el exministro de Defensa, actualmente prófugo de la justicia, Luis Fernando López, quien, de acuerdo a las pruebas presentadas por Del Castillo, realizó gestiones con empresas extranjeras para que ingresaran a suelo boliviano sicarios y paramilitares colombianos. Asimismo, López habría hecho un trato con JEP que, según una investigación de la revista estadounidense The Intercept, identifica como Joe Pereira, un ex administrador civil del ejército estadounidense actualmente detenido en el penal de Chonchocoro por el delito de estafa agravada, de acuerdo con el diario La Razón. La persona que funge como traductor en la conversación sería Luis Suárez, alias Cyber Rambo, un ex sargento de los Estados Unidos de origen boliviano, creador de un algoritmo que impulsó tweets anti-Evo Morales en el 2019. Los ejecutantes que se contrataron serían los mismos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Recordemos que la policía de Haití logró capturar a un total de 21 mercenarios, todos ellos involucrados en el magnicidio contra el mandatario haitiano. El líder de este grupo de sicarios fue identificado como Germán Alejandro Rivera García, capitán retirado del Ejército de Colombia. El también conocido bajo el alias Mike habría ingresado a Bolivia el 16 de octubre de 2020 a través de la ruta Colombia-Viru-Viru con un objetivo claro: acabar con la vida de Arce y con ello evitar que las fuerzas progresistas del MAS retomaran el poder en el país. Un venezolano también figura entre los responsables del intento de magnicidio en Bolivia. Se trata de Antonio Emmanuel Intriago Valera, ferviente opositor al gobierno de Nicolás Maduro y responsable de la firma C2 Security de Miami, señalada de haber contratado a los mercenarios que ejecutaron a Moïse en Haití. JEP se habría puesto en contacto a su vez con Antonio Intriago y su socio Pretel Arcángel Ortiz, así como con el resto de los mercenarios de nombre Germán Rivera García, Ronald Ramírez y Enrico Galindo, quienes habrían llegado a Bolivia a través de la misma ruta Colombia-Viru-Viru. En junio de este año, una investigación de Intercept ya había confirmado que el gobierno de facto de Áñez tenía planes de asesinar al actual presidente de Bolivia previo a los comicios electorales. The Intercept destaca en su informe que el plan se habría desbaratado producto de los desacuerdos entre los ministros de la gestión interna de Áñez y la división dentro de las Fuerzas Armadas, a lo que se sumaba la abultada victoria de Luis Arce en las elecciones de 2020. Sin embargo, no hay que dejar por fuera que el mismo 18 de octubre del pasado año, cuando Luis Arce esperaba en la casa de campaña los resultados de las elecciones, se produjo una explosión en las cercanías a la sede del MAS, ubicada en inmediaciones de la Plaza España de la ciudad de La Paz.
De momento, las investigaciones siguen su curso y desde el actual gobierno de Bolivia prometen que no descansarán hasta esclarecer los hechos en esta nueva agresión contra Bolivia. El exministro de la Defensa de Yanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, hoy, prófugo de la justicia, aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias con tal de no permitir la llegada al poder de Luis Arce. Las investigaciones conducen que su intención era sembrar el caos contratando a unos 300 mercenarios a través de una empresa de seguridad, es decir, las llamadas contratistas de grupos paramilitares al servicio de acciones violentas. I would need for me to talk to the high command in the police so we can get your 3 C-130s to pick up personnel in Southern Command in Homestead Air Force Base in Miami. We can only get about 70 people. Stop, please. Okay, lo que necesitaríamos es que sus 3 C-130 ministros se vayan al trompillo porque necesitamos recoger apoyo militar, tropas de una base en Miami que está dedicada al Comando Sur. Go ahead, Red. Ok. La manera en la que esto funciona, señor ministro, va a ser recoger estas tropas de manera como si ellos fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado americano. Okay. Para el momento en el que los 130 aterricen en Miami, los contratos van a estar escritos y firmados. Perfecto. Señor ministro, yo le voy a preguntar algo como boliviano. ¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? 100%. Pero la investigación y la revelación de estos audios no se hace en Bolivia, sino se hace en una revista periodística que no es boliviana y que nada tiene que ver ni con la Fiscalía Nacional, ni con el movimiento al socialismo, etcétera, ¿no? Y creo que ese es el hilo conductor, guía al Ministerio Público luego para saber qué cosas más existían, y seguramente es el hilo conductor para revelarnos más adelante, hacia adelante, otras cuestiones que vayan a salir a la luz pública, ¿no? Nunca habíamos visto ni siquiera una situación parecida, y yo creo que da cuenta de que ciertas élites políticas, no conformes con los resultados que da la democracia, con los resultados que entregan las urnas, ¿no es cierto?, es capaz de hacer cualquier cosa, incluso que se les pase por la cabeza matar a un presidente. Según investigaciones independientes, Arcángel Pretel Ortiz, socio de Antonio Intriago, presidente de la contratista de mercenarios CTU, que actuó en Haití y ahora también en Bolivia, ha sido durante los últimos años un informante pagado por el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, no ha habido allanamiento ni seguimiento de sus empresas en Estados Unidos, un dato que no hay que perder de vista. Es muy importante. Y lo que llama fuertemente la atención, o más bien cabe la pregunta, es si Estados Unidos no sabe lo que hacen sus informantes, o por el contrario, hay una especie de complicidad conveniente por parte de Washington en todas estas operaciones. Nos referimos al magnicidio contra el presidente de Haití y ahora en la trama conspirativa contra el mandatario boliviano Luis Arce. Debemos ingresar de lleno a hablar de los vínculos de estos señores mediante correos electrónicos y también mediante el uso de tecnología en inteligencia y en investigación, a través de la cual pudimos acceder a las empresas y a los contratos, además de los nombres y apellidos completos de los paramilitares que el señor López Julio quería traer a Bolivia mediante el señor JEP. JEP realizó un contacto con estos paramilitares mediante un nombre falso, el cual realizaba este tipo de prácticas, y su nombre falso era Susan Peterson. Esto pudimos averiguar mediante el acceso a distintos correos electrónicos que este señor envió a varias empresas con el interés de contratar sus servicios, los cuales fueron obtenidos mediante trabajo de inteligencia. Ahí en pantalla podemos verificar algunas hojas de vida, por ejemplo, la de Sam Brown, la de Ernst DeLong, de Davion Cobell Hart, entre otros. Mostrando algunos de estos currículos en pantalla que podemos mencionar,
Tenemos, por ejemplo, el del señor Sam Brown, quien su propia hoja de vida, su propio currículum, manifiesta que es un operador de rifle y además entrenado en la infantería de Estados Unidos. Veamos aquí otra persona, Ernest DeLong. Este señor expresa en su currículum que ha sido contratado por una conocida empresa internacional de servicios de guerra, Blackwater, y que estuvo en Irak junto al ejército de Estados Unidos. Y aquí podemos ver como ejemplo una tercera hoja de vida, Davion Cobell Hart, quien en su propio currículum manifiesta y pone en conocimiento que es competente y certificado en el uso de armas de fuego, bombas y explosivos, y que fue distinguido por sus servicios en Afganistán. Darle continuidad a las investigaciones, hay que seguir lo que dice el Ministerio Público, y el Ministerio Público nos revelará, ¿no?, qué otras cuestiones pendientes existen. Que tú tengas grupos irregulares que funcionen a sueldo y en el caso de Moise, que haya terminado como ha terminado, creo que debe prender las alertas a todas las instancias que promueven y respetan la democracia, ¿no? Todas las instancias que organizan, digamos, al concierto de países, deben prender las alertas cuando salen este tipo de revelaciones de parte de la prensa, porque dan cuenta de que existe una intención de inestabilidad por diferentes motivaciones, ¿no?, en los distintos países de la región. Y yo creo que es tremendamente peligroso. Meses antes del asesinato de Jovenel Moïse, todos los principales involucrados encargados de esta operación en Haití estuvieron en Bolivia solo días antes de las elecciones de ese país en octubre del año pasado. Las denuncias del ministro de Gobierno, del actual ministro de Gobierno del Castillo, revelaron que 5 de los sicarios encargados de ejecutar el plan se hospedaron en un hotel muy cerca de la Plaza Murillo, donde casualmente se produciría la toma de posesión del presidente Arce. La implicación de López Julio, recordemos, el exministro de la Defensa de facto de Yanine Áñez, y los hechos demuestran el grado de implicación del gobierno golpista de Áñez, que hoy está detenida. Previo a las elecciones, y las encuestas iban avisando que era el movimiento al socialismo el que iba a ganar y qué sé yo, se da situaciones evidentemente tremendamente complejas en el país y nunca vistas en democracia, ¿no?, que son primero persuadir, qué sé yo, vía amenazas a los tribunales para que las elecciones se suspendan recurrentemente, ¿no es cierto?, encarcelar sostenidamente a los dirigentes sindicales que pedían las elecciones, proscribir, digamos, voces que eran de pronto afines al movimiento al socialismo. Es decir, se genera una serie de mecanismos tremendamente antidemocráticos que digamos, conducían a pensar de que no se iban a realizar las elecciones. Acusaron al gobierno de Evo Morales de ser una dictadura que violaba los derechos humanos, y esto lo hacían mientras, imagínense, daban un golpe de Estado y perseguían a todo el que pareciera simpatizar con el movimiento al socialismo más. Ese mismo gobierno golpista es el que hoy está inmerso en una conspiración para asesinar a un mandatario electo democráticamente por elección popular. Y son los mismos que hoy acusan a Luis Arce de persecución política por el hecho de hacer justicia
con las víctimas de su gobierno de facto y por hacer justicia en un golpe de Estado, que tratan por todas las vías de lavarle la cara como una acción de democracia. Imagínense ustedes, el mundo al revés, como diría Eduardo Galeano. El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Evo Morales, quien buscaba su cuarto mandato, logra el 45,28% frente al 36,8% del candidato opositor Carlos Mesa. Mientras el país esperaba los votos de las zonas rurales, sectores de derecha llamaron a sus seguidores a salir a la calle, generándose un escenario propicio para la intervención de los organismos internacionales. Emitidos los resultados de la primera vuelta, Evo Morales se posiciona con el 46,4%. Inmediatamente, Mesa denuncia un fraude, lo que desató incidentes violentos en todo el país. Al tiempo, la Organización de los Estados Americanos, OEA, determinó un fraude sin presentar pruebas concretas que demostraran tal afirmación. Esto derivó en una serie de bloqueos y una escalada de violencia que visibilizó el lado racista de las manifestaciones, como lo muestran las imágenes de la exalcaldesa por el MAS, Patricia Arce, quien sería secuestrada, vejada y obligada a caminar descalza, llena de pintura roja por una turba de manifestantes reaccionarios. Evo Morales, acorralado por el ejército, la Policía Nacional y los grupos violentos, fue obligado a renunciar a su cargo como jefe de Estado, como medida para evitar una masacre, autojuramentándose en su lugar como presidenta de facto y con Biblia en mano, Yanine Áñez. El pasado 18 de octubre de 2020 se realizaron nuevamente elecciones generales en el país andino después de que el gobierno de facto postergara los comicios en 3 ocasiones en menos de un año. En estas elecciones, el binomio presidencial conformado por Luis Arce y David Choquehuanca resultó ganador en primera vuelta con más del 55% de los votos, confirmando de esta manera la voluntad popular del pueblo boliviano. Un informe del periodista británico Matt Kennard para el sitio web de investigación de Classified UK reveló que la embajada británica, junto a la dictadura de Yanine Áñez, movilizó sus esfuerzos para abrir los yacimientos de litio boliviano a las compañías del Reino Unido luego del golpe de Estado en 2019. El documento señala el rol central que la embajada británica tuvo en este cambio de régimen. La oficina diplomática llevó a una empresa de ciberseguridad con estrechos vínculos con la CIA y la NASA a Bolivia en marzo de 2019, meses antes del golpe militar, así como el tanque de pensamiento Chatham House, financiados por el Departamento de Estado estadounidense, el Foreign Office del Reino Unido, el Ejército Británico y las compañías petroleras BP y Chevron. Son estos mismos sectores de derecha que hoy llaman abiertamente a manifestaciones para intentar boicotear el proceso de justicia que el gobierno de Arce implementa con las víctimas, no solo del golpe de Estado de 2019, sino también de la represión que llevó adelante el gobierno de facto de Yanine Áñez. No es casualidad que los mismos que ejecutaron el magnicidio en Haití estén también involucrados apenas pocos meses antes en el intento de magnicidio en Bolivia. Tampoco es de extrañar que el exministro de Defensa principal, eslabón de este complot, sea un personaje muy cercano a Luis Fernando Camacho, gobernador actual del departamento de Santa Cruz y el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Aquella organización, recuerdan, que ha tenido un papel importante en la desestabilización del país en los últimos años y en la intención de separar a Santa Cruz del resto del país, lo que se conoce como la media luna. Estamos ante una nueva arremetida de los grupos reaccionarios de Bolivia. A quienes ya saben lo que están haciendo, lo que intentaron hacer, que sabemos lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer en los próximos días. Lo único que les pedimos y le instamos es que dejen de hacer o planificar esas arremetidas que están planificando hace bastantes meses. Ya no solo somos el movimiento al socialismo, somos el gobierno de todos los bolivianos y haremos todos los esfuerzos y no extremaremos ningún centímetro de medir nuestra fuerza para mantener el orden y la vida de todos y cada uno de los bolivianos en nuestro país. Pero esa tensión y esa arremetida en contra del movimiento al socialismo no se ha ido jamás. No es una nueva, es la que ya había, ¿no? Buscando siempre espacios donde hacerse presente, digamos, donde dar cuenta. Por ejemplo, el lunes, Luis Arce cumple su primer año de asunción a la presidencia y para el lunes está convocada una movilización
que si uno revisa las motivaciones, cuáles son las motivaciones de esa movilización, te preguntas si de verdad existe un razonamiento claro más allá del odio, más allá de la necesidad de polarizar, más allá de buscar escenarios de arremetida. En los últimos años, las agresiones a la nación boliviana se han intensificado notablemente. Según denuncias del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aún hay un plan desestabilizador en marcha que en definitiva no se ha descartado. El asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse, el intento de magnicidio contra los presidentes de Bolivia y de Venezuela, Luis Arce y Nicolás Maduro, crea un escenario complejo en la región que a su vez avisora dos realidades muy preocupantes. Por un lado, la facilidad con que se están llevando a cabo operaciones a través de las empresas contratistas de mercenarios mediante compañías privadas en la que cada vez hay más exmilitares colombianos participando que han sido entrenados en Estados Unidos y que abre un debate sobre la exportación de la violencia de ese país que amenaza la paz de la región. Y por otro lado, y también muy preocupante, es la normalización de este modus operandi para asesinar nada más y nada menos que a presidentes que estorban, si se quiere, a Estados Unidos. Se puede hablar de mercenarios incluso a la carta. Pusimos el punto en ahí.